y no cambiará. El amor del Señor no se apartará, en su ley confiaré y en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su faz, su poder por doquier conmigo está. No cambiará. Queridos alumnos, que el Señor me los bendiga. De verdad, para mí ha sido un gran honor, un grato privilegio de poder ser parte de ser su profesor de canto. De verdad, para mí ha sido una bendición compartir con cada uno de ustedes. Nos hemos reído hasta decir ya basta. De verdad, sí, lo he disfrutado mucho, lo he disfrutado mucho. Y bueno, pues uno como docente siempre tiene la perspectiva de que, bueno, voy a enseñar para que los demás aprendan. Pero en realidad uno como docente también ha aprendido. Y yo he aprendido con cada uno de ustedes, de verdad. He sido de bendición en muchas áreas. He visto su esmero, su dedicación, su amor a la clase de taller de canto. Y algo que también quiero animarlos es que todo tipo de músico, sea cristiano, sea inconverso, el pecado más evidente, el que más se muestra en un músico, es como diría un pastor allá en Venezuela, el cochino orgullo. ¿Por qué? Pues el orgullo de verdad hace ver a uno la peor persona que exista. De hecho, uno pierde testimonio, uno se estanca, uno se vuelve necio, tosco. Yo voy a hacer las cosas a mi manera y así son, y yo soy ¿cómo se llama? Quien dicta mis propias reglas y todo. Cuando en realidad nosotros tenemos que basar las reglas o crear convicciones basadas en las reglas que Dios ha puesto en su palabra. Y tristemente el orgullo hace de que nosotros seamos amargados, seamos odiosos, seamos faltos de conocimiento, estemos siempre viviendo en la carne. Y mira, de verdad una persona que se conoce, que tiene un testimonio de ser una persona orgullosa, vanidosa, en el momento que vaya a pararse a cantar un especial o a dar un especial, no va a ser de bendición para los oyentes y mucho menos para Dios. Si no tienes limpio su corazón, obviamente Dios no va a recibir esa alabanza. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar en constante lucha de buscar la humildad, de buscar el rostro de Dios. La humildad nos lleva a aprender, a seguir amando las enseñanzas, a buscar nuestros propios errores en vez de buscar los errores de los demás, para uno autocorregirse y ser de bendición a los demás. Y si de repente uno vio un error en alguien, que ya uno haya cometido, lo haya superado, uno puede tener la moral y decir, mira, yo te enseño, mira, yo te ayudo. De verdad, la humildad te va a hacer tener un buen testimonio y
y te va a hacer crecer como cristiano y como persona. Bueno, más que todo como cristiano. El orgulloso siempre busca ser músico, pero el que es humilde busca ser igual a Cristo. Y no podemos, también, hablando de testimonio, no podemos ser músicos o cantantes que cantemos piezas o himnos que hablen acerca de predicar almas o ganar almas para el Señor, cuando nosotros no lo practicamos. O que de repente cantemos himnos que hablen acerca del amor de Dios y en nuestros corazones hay odio, hay rencor, hay amargura y no practicamos ese amor. Entonces, la humildad se tiene que estar puliendo siempre, todos los días, como dijo el salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y una cualidad que tiene el humilde, a diferencia de la persona orgullosa, es que el humilde siempre se está arrepintiendo, siempre le está pidiendo perdón a Dios. Y no es un arrepentimiento de que, bueno, hice mal la cosa y bueno, lo dejo atrás y sigo adelante, pero en su corazón no está el querer cambiar, sino que al momento vuelve a cometer el mismo pecado y todo. Y como dijo Charles Spurgeon, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelven en él. Si somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, somos propensos a volver a caer en el pecado, pero no nos complacemos en pecar. Entonces, el orgulloso siempre es terco, siempre, yo voy a hacer las cosas a mi manera, yo soy vanidoso, me corto así el pelo, me dejo una cresta por acá, o qué sé yo. Entonces, debemos buscar siempre el rostro de Cristo, porque en Cristo se cumplió todas las virtudes que nosotros podemos practicar, podemos ver y podemos aplicar. Entonces, de verdad, gracias a cada uno de ustedes. Y algo que sí puedo decir es que mis alumnos, en cada uno de ellos, sin excepción de ninguno, he podido ver la humildad. De verdad, me han tocado el corazón en ver a cada uno querer aprender, en querer proseguir, en querer avanzar. Gracias a cada uno de ustedes por considerar esta clase de canto. Y también, para culminar, quisiera darle gracias a Dios a una persona especial que ha estado dando palabras, aliento, de seguir avanzando, y de verdad ha sido también una bendición a mi vida. A mis seres queridos también les doy las gracias por su compañía y por sus oraciones a todos, de verdad. Y bueno, gracias por sintonizar este seminario. A cada uno, espero que nosotros hayamos sido de bendición para todos y que el Señor les bendiga, y los esperamos el año que viene, si Dios permite, si Dios quiere, nosotros nos podamos ver cara a cara y bueno, trabajar mejor. Dios me los bendiga y pasen una feliz noche, día, tarde, en el tiempo que estén. Dios me los bendiga.
Muy buenas tardes, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad de escuchar una vez más la palabra de Dios. Cuando el hermano Ibarra se comunicó conmigo hace unas semanas y me invitó a participar en este seminario de música, predicando cada noche, cada tarde, la verdad he estado con gozo en mi corazón, anhelando y preparándome para estos días. Han sido de bendición poder predicar y también escuchar y poder participar con ustedes de esa manera en el seminario. Aunque no puedo estar con ustedes en México y bueno, no podemos estar juntos debido a lo que estamos pasando en estos días. Gracias a Dios que Él está con nosotros y Él siempre es fiel. Si tienen sus Biblias, por favor, les invito a buscar en la Biblia el libro de Efesios, capítulo número 5. Efesios capítulo número 5. Mientras busca su lugar, también quiero agradecer a la Iglesia Bautista Monte Abarim, al pastor Alejandro Ramírez, por cada una de las maneras que él ha buscado permitir que los hermanos no tan solo de la Iglesia Bautista Monte Abarim, sino de otras iglesias puedan escuchar mensajes, puedan participar a través del internet y puedan tener acceso a estos recursos que podrán ayudarles. Pastor, iglesia, muchas gracias por tener un corazón hacia los demás y querer alcanzar a otros con la verdad del Evangelio. Estamos en Efesios capítulo número 5. Voy a leer los versículos. Bueno, vamos a comenzar desde el versículo número 17 y vamos a leer al versículo número 20. Dice así la palabra de Dios, Efesios 5, 17 al 20. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como texto paralelo, si podemos buscar Colosenses capítulo 3, versículo 16, donde la Biblia dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder predicar. Señor, tú eres digno de todo honor, de toda gloria. Señor, te damos gracias por la manera en que has estado usando este seminario para animarnos. Yo ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los instructores y los estudiantes y, Señor, que verdaderamente tu voluntad sea hecha en cada vida. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla. Yo ruego, Señor, que me permitas ser tu voz para comunicar tu mensaje en esta ocasión. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Aquí en la palabra de Dios encontramos en las epístolas paulinas algo muy interesante, porque Pablo está escribiendo a iglesias donde las personas que reciben estas cartas han tenido poco tiempo en la fe cristiana. Él está escribiendo a básicamente 3 zonas geográficas. A Italia tenemos el libro de Romanos. A Grecia tenemos los libros de primera y segunda de Crónicas, o primera y segunda a los Corintios, perdón, no Crónicas, primera y segunda a los Corintios, y también primera y segunda a los Tesalonicenses. Y luego tenemos a las epístolas escritas, ya sea a iglesias o a pastores que estaban en Asia Menor, y a esos nos referimos a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Esas 3 zonas geográficas mencionadas ahorita fueron lugares donde Pablo mismo había comenzado iglesias. Cuando él escribía a una iglesia, él había sido el fundador de esa iglesia. Y luego, después de dejar de estar en ese lugar, Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, les escribe. Entonces, estas cartas son instrucciones a cristianos nuevos sobre cómo vivir la vida cristiana. Es muy importante recordar esto cuando estamos leyendo las epístolas paulinas,
porque hay algunas cosas que cuando las leemos decimos, bueno, ¿esto por qué será? Bueno, si fueron escritos a iglesias donde las personas habían sido ganados a Cristo por Pablo y ellos tenían poco tiempo en la fe cristiana y había que instruirlos, entonces se va a escribir de cierta manera y se va a comunicar Pablo con ellos de una manera muy íntima porque tenía una relación ya de tiempo con ellos. Ellos amaban mucho a Pablo, él había sido su pastor, en muchos casos él personalmente había ganado a Cristo, a estas personas. En algunas ocasiones él hasta había bautizado a las personas que están escuchando sus palabras. Entonces son personas que aman entrañablemente al apóstol Pablo. Bueno, llegamos entonces a este pasaje en Efesios. Y cuando leemos Efesios 5, muchas veces enfatizamos el versículo número 18 en cuanto al ser lleno del Espíritu Santo, y es muy importante ese versículo. Pero hay que tomarlo en contexto, y creo que lo que vamos a aprender el día de hoy es algo muy interesante. Ahora Pablo, al escribirles en cuanto a esta nueva vida cristiana, les enseña aquí en la palabra de Dios síntomas de una buena salud espiritual. Vamos a ver 7 síntomas de una buena salud espiritual. Y todas estas están relacionadas con la música que cantaban en la iglesia. Es algo muy interesante que quisiera enseñarles aquí en estos versículos que vamos a estudiar. Estas personas venían de antecedentes paganos. Ellos eran cristianos de primera generación. Ellos entendían la necesidad de vivir de una manera diferente, pero en la mayoría de los casos no sabían qué es lo que se tenía que cambiar o de qué manera había de vivir. Recuerda las palabras que escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica y les dijo que ellos habían llegado a ser imitadores de Pablo. ¿Y por qué lo dice de esa manera? Bueno, porque cuando ellos aceptaron a Cristo y se dieron cuenta que necesitaban cambiar sus vidas, una de las primeras cosas que sucedieron es que ellos decían, bueno, ¿cómo vamos a vivir? A ver, ¿cómo era Pablo? ¿Cómo se vestía Pablo? ¿Cómo hablaba Pablo? ¿Cómo trataba Pablo a las personas? ¿Cómo trabajaba Pablo? ¿Cómo comía Pablo? ¿Qué tipo de bebida tomaba Pablo? Todo lo que hacía Pablo, ellos lo imitaban y de esa manera pensaban que iban a vivir la vida cristiana. Y Pablo entendió la necesidad de ser un buen ejemplo. Por eso escribe en 2 a los Corintios, sed imitadores de mí, como yo también de Cristo Jesús. Entonces, todas estas epístolas fueron escritas a estas personas con el fin que ellos supieran qué significaba tener un buen estado espiritual. Vamos a hablar acerca de 7 síntomas de una buena salud espiritual. Ahora, los judíos tenían otras cosas, otros antecedentes o otros asuntos que tratar. Y ustedes verán que la mayoría de las epístolas paulinas no se dedicaban a los judíos, sino más bien a los gentiles. Los judíos entendían que la música era importante en la relación con Dios. De hecho, en el templo había personas que tenían la responsabilidad de ministrar con música. Era tan importante esa obra, ese ministerio de la música, que ellos fueron exentos de otras responsabilidades que tenían los levitas. Por ejemplo, habían levitas cuya responsabilidad era lavar trastes, otros que tenían la responsabilidad de limpiar ciertas zonas, otros que tenían que llevar a cabo muchos cargos. Pero escucha lo que dice 1 de Crónicas 9, versículo 33. Dice así: también había cantores, jefes de las familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo. O sea, estamos hablando acerca de los cantores. Ellos eran los jefes de sus familias, ellos se dedicaban al canto, moraban en estos cuartos dentro del templo, no como otros levitas que vivían afuera del templo, vivían en una zona llamada Nob. Hoy día, si usted va a Jerusalén, usted ve ahí el monte del templo,
y donde es la Universidad Hebrea de Jerusalén. Eso era Nob, era uno de los pueblos para los levitas, y aún más allá los sacerdotes vivían donde vivía Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en una aldea un poco más lejano todavía de Jerusalén. En autobús más o menos son como 15 minutos, pero caminando son unas 2 horas de camino. Pero estas personas vivían ahí dentro, y luego dice estas palabras acerca de estos cantores, dice: exentos de otros servicio, porque de día y de noche estaban en aquella obra. ¿Qué obra? Cantar. Estaban en la obra de cantar de día y de noche, y nos dice que moraban dentro del templo y estaban exentos a otros servicios, otras responsabilidades. ¿Por qué? Porque así de importante eran aquellas personas que hacían el ministerio de la música. Hermano, por favor, no piense que cantar un himno especial es lo menos importante que sucede durante un culto. Al contrario, es uno de los eventos más importantes. Es preparar los corazones de las personas. Cuando mi esposa y yo regresamos por primera vez a los Estados Unidos de Mongolia, después de haber estado varios años allá, habíamos hecho algunos viajes cortos, pero en el año 2011, en el verano del 2011, tomamos la decisión de regresar a los Estados Unidos. La verdad es que espiritualmente estábamos completamente desahuciados, estábamos en una situación, bueno, misioneros que han estado en lugares muy difíciles, donde la mayoría de la gente es gente pagana. De hecho, en Ulan Bator, en la ciudad donde vivíamos, se dice que aproximadamente el 99% de las personas eran budistas, ateas o eran chamanistas. No eran muchos los cristianos los que vivían ahí. Entonces, nosotros veíamos a diario hechicería, veíamos cómo es que los chamanes hacían sus ritos religiosos, y era una situación en la que había mucha oscuridad espiritual. Cuando salimos de Mongolia, tanto mi esposa como yo sentimos que era necesario que tomáramos unos días y que fuéramos a algún lugar para recibir ayuda espiritual. Y tomamos la decisión de ir a una conferencia donde habrían muchos predicadores, y para escuchar buena predicación. Fuimos a esa conferencia en Lancaster, California. Pagamos nuestros propios vuelos de avión, pagamos nuestro propio hotel. Yo no estaba predicando, no íbamos a participar en razón de dar algún testimonio ni nada así. Solo íbamos a que nosotros recibiéramos bendición. Y cuando llegamos, yo pensé que la predicación sería lo que más nos animaría. ¿Y sabe lo que más nos ayudó? La música. La música ministró a nuestros corazones. Dentro del culto, mientras estaban cantando los himnos, muchas veces mi esposa y yo nos mirábamos con lágrimas en nuestros ojos. Y Dios estaba haciendo algo en nuestro corazón por ese ministerio de música que tanto necesitábamos nosotros. Hermanos, yo creo que la música tiene un efecto muy importante en la preparación del corazón para que las personas escuchen, reciban lo que necesitan recibir del Señor, que estén atentos a lo que Dios quiere que ellos oigan. Y hermano, que tiene esa responsabilidad de preparar los himnos, hay que orar acerca de qué himnos usted va a cantar. Hay que buscar a Dios, buscar el rostro de Dios y decir: Señor, quiero ser tu siervo, quiero ser tu ministro. Yo no sé quién viene este domingo, yo no sé quién va a estar ahí, a lo mejor alguien sin Cristo. Y Señor, ayúdame a escoger himnos que podrán ministrar a las necesidades de las personas que van a estar ahí. Y tomar esto muy en serio, hermanos. Cuando Dios nos habla aquí en estos pasajes, Él nos enseña lo importante que es tener una buena salud espiritual. A muchos hombres no nos gusta ir al doctor. Yo tengo un amigo que apenas la semana antepasada fue a la casa de mi padre y estaba hablando con mi papá, el hermano Mike,
Y mi papá le preguntó, hermano, ¿y cómo andas de salud? Y él empezó a explicar algunas cosas. Y mi papá le dijo, hermano, yo creo que tú eres diabético. El hermano dijo, no, pero yo soy un hombre flaco, estoy en buena salud, yo creo que estoy bien. Y él dijo, vamos a checar tu azúcar. Y cuando le sacó tantita sangre del dedo y luego ellos hicieron la prueba, ellos vieron que en ese momento este hermano, amigo nuestro, tenía azúcar de 469. Y entonces tuvo que ir con su doctor, tuvo que empezar a cambiar su dieta, ya está empezando con una rutina muy diferente a la que llevaba anteriormente. Y todo esto porque entendió su enfermedad. ¿Saben qué, hermanos? A veces nosotros estamos enfermos espiritualmente, pero no nos damos cuenta. Entonces vamos a ver cuáles son los síntomas de una buena salud espiritual. En primer lugar, imitar a Dios. Ahora, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5, versículo número 1. Dice aquí en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ok? Muy fácil, ¿verdad? Vamos a imitar a Dios. ¿Y de qué manera imitamos a Dios? Bueno, es algo interesante que en Sofonías 3:17 nos dice la palabra de Dios, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Eso significa cuando dice callará de amor, que cuando Él nos ve, Él dice, ay. A veces cuando personas que están enamoradas, ¿verdad? Ven algo que aman mucho, o ven un perrito, no sé, algún cuadro, alguna escena y callan por el amor. Y luego dice, se regocijará sobre ti con cánticos. A ver, ¿quién está cantando con regocijo sobre nosotros? Dios. Jehová Dios, cuando piensa de nosotros, sus hijos, se pone a cantar con alegría. Y nosotros, según Efesios 5:1, ¿qué debemos hacer? Debemos imitar a Dios. Pablo, escribiendo aquí en este pasaje, en el cual él nos va a mencionar en unos versículos después, diferentes maneras de cantar, él nos enseña que Dios canta. Aunque la Biblia nunca menciona que los ángeles canten, hay muchos himnos que hablan acerca de los ángeles, cantando están, etcétera, etcétera, pero en la Biblia nunca menciona que los ángeles cantaron. Pero lo que sí nos menciona la Biblia es que Dios canta y canta con alegría cuando piensa de nosotros. ¡Qué cosa imaginarnos a Dios cantando un himno de alegría pensando acerca de usted y pensando acerca de mí? Yo no merezco eso. Pero bueno, cantar es una de las maneras que nosotros imitamos a Dios. Ahora, si yo le dijera qué tipo de vestimenta usa Dios, no sabemos. ¿Usa él corbata de qué color? No tengo idea. ¿Usará camisa de color blanco? No lo sé. Cuando Jesucristo estuvo aquí sobre la tierra, yo creo que no usó ni corbata, ni traje, ni camisa de manga larga como el que usamos el día de hoy, porque su vestimento era muy diferente a lo que nosotros acostumbramos. Pero lo que sí sabemos es que Dios canta. Entonces, una de las maneras que podemos imitar a Dios es a través de cantar. En segundo lugar, el segundo síntoma que vamos a ver es entender la voluntad de Dios. Acompáñeme a Efesios 5:17, donde nos dice la Biblia, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos ciertas cosas, y vamos a ver esto en cuanto a la música. Salmo 98, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Él nos dice canta. Versículo 4 del Salmo 98 dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, cantad salmos. Versículo 5, cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Versículo 6, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Entonces, una y otra vez, según pude yo contar cuando estuve estudiando para este mensaje, más de 100 veces en la Biblia, nos enseña la Biblia que debemos cantar. Es un mandato cantar. Dios dice, no seáis insensatos, sino entendidos en cuanto a la voluntad de Dios. Una de las maneras que comprobamos que estamos conscientes de la voluntad de Dios es que estamos cantando. Yo recuerdo
tantas veces a mis abuelas mientras estaban haciendo la limpieza en su casa, especialmente mi abuela McCoy allá en Tlapa, mientras ella limpiaba, ¿verdad? Ella siempre estaba chiflando, un chiflido más o menos como esto, imaginando, no sé, algún himno, ¿verdad? Pero ahí chiflando, y chiflaba así, y ella estaba chiflando himnos mientras estaba cuidando su casa, limpiando su casa. ¿Saben qué, hermanos? Necesitamos cantar ante el Señor, y uno de los síntomas de una buena salud espiritual es que cantamos sin que se nos tenga que decir, sin que alguien esté detrás de nosotros diciendo, hermano, necesita usted cantar, sino que nos nace cantar, aun cuando estamos ahí en la regadera, ¿verdad? Cantando himnos al Señor. El Salmo 147:1 dice, alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Ahora, nuestros cánticos de alabanza a Dios son parte de su voluntad. Cantar para la gloria de Dios es cumplir con su voluntad. Entonces, nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y entender que es la voluntad de Dios que nosotros estemos cantando. Vamos a ver cuál es este tercer síntoma. Vemos al versículo número 18, por favor, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, el tercer síntoma de una buena salud espiritual es ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el resultado de ser lleno del Espíritu Santo es que vamos a cantar cánticos espirituales. Obvio, ¿no? Si vemos al siguiente versículo, el versículo 19, Efesios 5:19 dice que debemos cantar cánticos espirituales. Si somos llenos del Espíritu Santo, el resultado es que cantamos cánticos espirituales. Creo que se entiende esto. Nuestro texto menciona aquí en el versículo 19 3 diferentes tipos de cantos. Y creo que esto es algo muy interesante. En primer lugar, menciona los salmos. Ahora, los salmos son aquellos que enfatizan la experiencia personal del que está cantando o escribiendo ese canto. Un salmo es una experiencia personal y normalmente está acompañado de un instrumento de cuerdas. ¿Sí? Los salmos se acompañan con instrumentos de cuerdas en la Biblia. De hecho, la palabra salmo viene de una raíz que es psalo y se relaciona con tañer una cuerda. Usted sabe cómo tañer cuerdas. Si usted es músico, usted sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo. Usted puede tomar una guitarra, algún otro instrumento de cuerdas y usted puede tañer esa cuerda. Eso es un salmo. Entonces el salmo es algo que enfatiza una experiencia personal y normalmente se acompaña con instrumentos de cuerdas. En segundo lugar, los himnos son cantos que enfatizan el carácter o la persona de Dios. Son cantos que enfatizan cómo es Dios. Viene a mente santo, 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 Dios omnipotente, Dios en tres personas. Cantos que enfatizan el carácter, los atributos, la persona de Dios. Y esos cantos normalmente se acompañan de varios tipos de instrumentos, de muchos tipos de instrumentos. Imagínese usted una sinfonía que tiene violín, que tiene arpa, que tiene todo tipo de música y acompañado este himno con esos instrumentos. Y luego la tercera manera de cantar que nos menciona este texto son los cánticos espirituales. Ahora, los cánticos espirituales son cantos que enfatizan verdades espirituales, ¿sí? Verdades acerca de la vida cristiana. Por ejemplo, cánticos acerca de la necesidad de obedecer al Señor, cánticos acerca de vivir la vida cristiana. Al andar con Jesús no hay senda mejor. O sea, cánticos espirituales son aquellos cantos que nos recuerdan las responsabilidades del cristiano. Y estos normalmente se acompañan, curiosamente, en la Biblia
con instrumentos de viento. Piense usted una flauta, piense usted algún instrumento de viento, puede ser hasta una trompeta, pero estos son los cánticos espirituales. Esto es en cuanto a la Biblia. Ahora, usted dirá, hermano Billy, pero ¿será incorrecto usar instrumentos de viento si estamos cantando un tipo de salmo? No. O si estamos cantando un himno, si lo tocamos con instrumentos de cuerda, sería mal. No estoy diciendo eso. Solamente les estoy diciendo que al estudiar la Biblia, estos diferentes tipos de cánticos normalmente se acompañaban con ciertas clases de instrumentos. Ahora, la persona que está llena del Espíritu Santo va a estar cantando. Si usted conoce a alguien al que le encanta cantar, tengo varios amigos que cuando pienso de ellos parece que siempre están cantando y cantando himnos de alabanza a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Eso es una señal, eso es síntoma de que ellos están siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Es un síntoma de un buen estado, una buena salud espiritual. ¿Cuál es ese cuarto síntoma? Bueno, nos dice Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias a Dios por todo y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto síntoma de una buena salud espiritual es dar gracias a Dios. Si usted está bien con Dios, si usted está viviendo la vida cristiana como usted debe, usted siempre va a tener gratitud. De hecho, creo que mencionábamos esto ayer. Nehemías 12:46 dice así: porque desde el tiempo de David y Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. O sea, desde el tiempo de David, comenzando con Asaf y con otros, habían directores de canto y uno de los cánticos mencionados aquí era acción de gracias. ¿Sabe qué, hermanos? Uno de los síntomas de una buena salud espiritual es dar gracias a Dios. Y una de las maneras que siempre en la experiencia e historia cristiana que hemos dado gracias a Dios es a través de los cantos. Estoy pensando acerca del canto, gracias Dios por tu salvación. Y bueno, ustedes lo pueden cantar mucho mejor que yo. Ese corito, esa experiencia de una persona, ¿verdad?, que escribió, podríamos decir que es casi como un tipo de salmo. Eso nos relata la gratitud que tenía esa persona hacia Dios en el momento que él estaba escribiendo esas palabras. Cuando el corazón se llena de gratitud a Dios, es natural cantar. Es natural cantar. Hermanos, cuando nosotros leemos en la Biblia muchas veces la palabra alabanza, especialmente en nuestras Biblias en español, la palabra alabanza en el libro de los Salmos, muchas veces es la palabra todá. Y todá en hebreo también significa gracias. Si por ejemplo usted le dice gracias a alguien, ellos han hecho algo para usted, en hebreo moderno la manera de decirlo es todá o todá rabá, que significa muchas gracias. Ustedes que han estudiado hebreo saben muy bien lo que estoy diciendo. Todá significa alabanza y también significa gracias. ¿Saben qué? Esto nos enseña algo. Si queremos dar gratitud a Dios, una de las maneras que Dios espera que le demos gratitud es a través de nuestras alabanzas cantadas a Él. Es algo tan sencillo y tan importante. Y cómo es que se ve una y otra vez la necesidad de la música en la vida de ese varón, de esa mujer espiritual. 7 síntomas de una vida, de una buena salud espiritual. Vamos a ver cuál es el quinto síntoma. Bueno, en quinto lugar tenemos que ir a Colosenses capítulo 3. Y aquí encontramos que debemos actuar como escogidos de Dios. Dice así el versículo número 12. Estamos en Colosenses 3:12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora, ¿de qué manera nos vestimos? Aquí usa la palabra vestidos, que estemos vestidos como escogidos de Dios. Yo lo cambié un poco aquí en
en mis notas a actuar. ¿Por qué? Bueno, cuando yo digo vestirme, si digo, por ejemplo, vestirme como plomero, ¿qué estoy diciendo? Es que por mi ropa usted ve que yo soy plomero. Vestirme como pastor. Bueno, eso significa que me pongo la ropa que usted esperaría que tuviera puesto un pastor. Si yo le digo vestirme de enfermero o doctor, bueno, eso ya es otro tipo de vestimento. Y usted al ver la persona vestida de esa manera, diría, esa persona es doctor, es un enfermero. Decir, vestirme como abogado. Bueno, eso ya es otra cosa, vestirse de abogado. Cuando decimos vestir, creo que podríamos entender que debemos actuar como escogidos de Dios. Ahora, claro, también se refiere al vestimento que debe tener el Hijo de Dios, la hija de Dios. Pero cuando hablamos acerca de ser escogidos por Dios, escogidos de Dios, ¿qué dice la Biblia? Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Estos sí son los escogidos por Dios. Los escogidos de Dios, ¿cómo van a actuar? ¿Qué es lo que van a hacer? Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Dice que regresarán cantando. Ahora, todo padre quiere que sus hijos actúen de cierta manera. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos y de hecho cuando yo pienso de mis 3 hijos, siempre quiero que ellos actúen de cierta manera. Cuando vamos a la iglesia, quiero que se vistan de cierta manera, quiero que se comportan de cierta manera, que tomen notas y que hagan ciertas cosas. Ahora mis hijos ya son grandes, ya no son pequeños. Mis hijos han crecido y ellos tienen responsabilidades. Cuando llegamos a la iglesia, ellos normalmente están ocupados haciendo diferentes labores dentro de la iglesia. Pero todo padre quiere que sus hijos actúen de cierta manera para que ellos se identifiquen con aquello que es bueno, y lo mismo es cierto con Dios. Dios quiere que nosotros actuemos de tal manera que el mundo se dé cuenta que nosotros somos de Dios. ¿Y qué manera mejor? A través de la música, cantando himnos de alabanza a Dios, el mundo dice, tú eres cristiano. ¿Cómo lo sabe? Porque uno que no conoce a Dios, ¿por qué va a cantar acerca de la gracia? Oh, gracia admirable, dulce es. Uno que no conoce al Señor, ¿por qué va a cantar ese himno? Uno que no conoce al Señor, ¿por qué va a cantar? Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Ahora usted entiende por qué Dios me llamó a ser predicador y no cantor, ¿verdad? Pero aquí vemos en la Biblia que cuando una persona dice, bueno, yo quiero actuar como un escogido de Dios, yo quiero actuar como hijo de Dios, pues una de las maneras que lo hacemos es a través de cantar. Y nosotros cantamos alabanzas a Dios y el mundo nos identifica y nos dice, tú eres de Dios, lo sé por la manera en que estás cantando. El sexto síntoma de una buena salud espiritual es ser gobernado por la paz de Dios. Acompáñenme por favor a Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora, no hemos tomado el tiempo para relacionar los versículos 1, 12, 15, 16, 17, pero si usted nada más tomara un segundito y vea por favor que tantos versículos aquí comienzan con y, están todos relacionados. Estamos viendo lo mismo, ¿verdad? De la nueva vida en Cristo y cómo es que debemos vivir para la honra y gloria de Dios, y se repiten estas cosas. Y aquí vemos el versículo 15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Ahora, aquí dice ser gobernado por la paz de Dios. ¿Ha visto usted alguna vez a una persona que está pasando una aflicción horrible? Humanamente hablando, deberían estar desesperados. Humanamente hablando, deberían estar ellos traumados por lo que están pasando. Y cuando usted va a visitarlos y piensa, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo puedo animar a este hermano? ¿Qué podría hacer para ayudarle? Ay, ni sé qué palabras decir.
Y usted llega y esta persona tiene una paz increíble, una paz que sobrepasa entendimiento. Y al salir de allí usted dice, esa persona en vez de necesitar ayuda, a mí me ayudó. ¿Sabe lo que nosotros podemos aprender aquí, hermanos? Esa persona tiene la paz de Dios gobernando en su corazón. Y por eso nos dice aquí la Biblia, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Santiago 5, versículo 13 dice así: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando estamos rodeados de problemas, pero podemos cantar, esto muestra que la paz de Dios está en nuestros corazones y produce alegría. Yo recuerdo cuando en momentos de nuestras vidas nos hemos encontrado en situaciones muy difíciles, a veces en situaciones peligrosas. Sin embargo, en medio de ese peligro, en medio de esa dificultad, poder cantar y decir, Señor, tú eres fiel. Señor, tú eres bueno. Señor, tú nos ayudarás. Y así encontramos al salmista David. ¿Cuántas veces cuando leemos los salmos, verdad? Él menciona en el título del salmo algo horrible que está pasando. Sin embargo, él está tranquilo, está en paz. ¿Por qué? Porque la paz de Dios está gobernando en su corazón. Entonces necesitamos ser gobernados por la paz de Dios. El cristiano que descansa en la bondad de Dios, sin importar las circunstancias, encontrará que es fácil cantar. Es fácil cantar cuando nosotros confiamos en la bondad de Dios. Entendemos cómo es Dios. Sabemos que Dios nunca nos va a abandonar. Sabemos que Dios nunca nos va a dejar. Sabemos que sin importar las circunstancias, todo va a estar bien. Porque Dios nos ama y porque Él vela por nosotros. Entonces no importa qué pasa, sentimos gozo y seguimos cantando. Esto es síntoma de una buena salud espiritual. El hecho que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. El séptimo síntoma de una buena salud espiritual la encontramos en el versículo número 16, donde dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Necesitamos permitir que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Qué nos dice el Salmo 1, versículo número 2? En el primer salmo, nosotros encontramos casi un patrón en cuanto a todos los demás de los salmos. ¿Quién es la persona que va a estar cantando salmos y quién es la persona que no va a estar cantando salmos? Hay un contraste entre los que se están sentando con los pecadores, caminando con los pecadores, hablando con los pecadores. Y luego encontramos el versículo 2 donde dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántas veces en los salmos, cuando está el salmista David, Asaf u otro de los salmistas escribiendo los salmos, hablando con cánticos en sus corazones acerca de ese tiempo que ellos habían pasado estudiando, deleitándose en la palabra de Dios? ¿Sabe qué, hermanos? Necesitamos permitir que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. Aquí en este primer salmo nosotros vemos que identifica cómo es esa persona que se aleja de Dios. Bienaventurado el varón, dice la Biblia, que no anduvo en consejeros de malos, no se acercó a estas personas pecaminosas, no quiso estar con ellos, no tuvo su tiempo de compañerismo con ellos, no. Y si usted encuentra a un cristiano que está acercándose al mundo, una de las primeras cosas que usted va a ver es que van a dejar de cantar. Si llegan a la iglesia, están parados, pero no quieren cantar durante el tiempo de los cánticos. Pero cuando usted ve a una persona que está cantando con gozo, y no porque los demás lo están viendo, sino porque del corazón le sale cantar hacia Dios, muchas veces es una persona que está pasando tiempo estudiando y deleitándose en la palabra de Dios. En vez de identificarse con el pecado, esta persona se deleita
en la Biblia, en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, son 7 síntomas, 7 diferentes maneras que nosotros podemos ver una buena salud espiritual. Imitar a Dios, entender la voluntad de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, dar gracias a Dios, actuar como escogidos de Dios, ser gobernados por la paz de Dios y también permitir que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros. Ahora, durante este seminario de la música, yo espero que usted haya aprendido algo importante. Y esto es que mientras uno está ministrando en la música, también necesitamos que la música ministre a nosotros. Es decir, al que va a presentar la música, debe dejar que la música toque su propio corazón. Que a mí me ayude primero y luego que yo pueda ayudar a los demás. La música, hermanos, es para acercarnos al Señor, preparar nuestro corazón también. De la misma manera que un pastor antes de predicar su mensaje el domingo debe pasar tiempo estudiando, debe pasar tiempo orando, debe pasar tiempo pidiendo ayuda a Dios para poder predicar la palabra, pues así también con la persona que va a presentar la música. Yo siempre he dicho esto, yo creo que la música especial debe ser algo especial. Y cuando nosotros cantamos para el Señor, queriendo darle honra y gloria a Él, yo creo que va a ser una bendición a los demás. Hermano, yo le quiero preguntar, ¿cómo anda usted espiritualmente? ¿Podría usted decir que estos 7 síntomas de una buena salud espiritual se encuentran presentes en su vida? Si no, hermano, por favor analice su corazón. Analícese ante la luz de la palabra de Dios y dígale, Señor, por favor ayúdame a vivir como yo debo para tu honra y tu gloria. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio de haber participado en esta conferencia. Pero Señor, aún más, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por enseñarme en tu palabra, tu preciosa palabra, Señor. Verdades que cambian vidas, verdades que han cambiado mi propia vida. Señor, yo ruego que tú permitas que mis hermanos puedan recibir y obedecer tu perfecta voluntad. Señor, yo ruego que tú uses este seminario para que muchas personas se acerquen a ti y obedezcan tu voluntad. Y Señor, si hubiese uno que no te conoce como su Señor y Salvador, Señor, que hoy sea el día de su salvación, que ellos se acerquen con alguien que conoce de tu palabra y que ellos puedan recibir esa instrucción para saber cómo llegar a ti y pasar la eternidad contigo. Pero Señor, para tus hijos, ayúdanos a examinar nuestros corazones. Y Señor, si no tenemos esa salud espiritual que debemos tener, si nos hemos enfriado, si nos hemos alejado de ti, Señor, que nos ayudes a regresar a tus caminos y obedecer tu voluntad. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias a todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias a los organizadores. La verdad es que si yo estuviera presente, les daría un fuerte aplauso a todos los hermanos, al hermano Ibarra, muchas gracias al hermano Esaú Flores, a los hermanos que tocan los diferentes instrumentos, que han impartido las clases, al pastor Ramírez, a toda la iglesia. Hermanos, que Dios los bendiga y seguiré orando por ustedes. Hasta luego.